Vamos a iniciar esta serie de experimentos con la práctica número 1 que lleva el nombre de las mezclas. Vamos a hacer una iniciación al análisis y al estudio de lo que son las mezclas. En las mezclas tenemos ejemplos muy abundantes. Aquí ustedes pueden ver una roca cuarcífera llamada cuarzo, que está constituido por una sustancia blanquecina, pero no es totalmente homogénea. Entonces tenemos acá una mezcla de varios componentes en una roca. Un componente que tiene un color definido y otro componente que tiene otro color definido. Entonces, saliendo de paseo por el campo, podemos tener muestras de este tipo, que son muestras de cuarzo de diferente grado de pureza. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuarzo ya blanquecino, totalmente más homogéneo, pero que de igual manera tiene componentes extraños, como arena, arcilla y otros componentes que hacen que este mineral, esta roca, sea una mezcla. Entonces, de esa manera podemos citar muchas mezclas que nos rodean en forma permanente. El desayuno que hemos consumido esta mañana igual era una mezcla de sacarosa con agua. El agua que consumimos de igual manera también es una mezcla, y el aire que respiramos es una mezcla gaseosa constituida por oxígeno y nitrógeno, que son los componentes principales. Entonces las mezclas son totalmente muy comunes, que están a nuestro alrededor. La vivienda, inclusive donde vivimos, está constituida por una mezcla de cemento, arena y otros componentes, como ser cascajo. Entonces son mezclas que utilizamos para poder hacer edificaciones, y ejemplos de ese tipo tenemos en abundancia. Por lo tanto, tenemos que ordenarnos ya para su estudio de lo que son las mezclas, establecer una definición. ¿Qué es una mezcla? Vamos a entender una mezcla como la interacción de sustancias en cantidades arbitrarias. No se define la proporción en que pueden estar constituidos una mezcla. Y también vamos a aprovechar para clasificarlos en mezclas homogéneas y heterogéneas. Homogéneas cuando están constituidas por una sola fase, como por ejemplo en esta roca tenemos esta parte que es blanquecina y podemos considerarlo homogéneo, color definido, componente definido, constituyente inclusive que puede ser constituido como si fuera un solo componente, y eso sería mezcla homogénea. Y heterogénea cuando ya consideramos toda esta roca, donde tenemos otro componente de diferente color. Entonces ya tenemos otra fase, una fase blanquecina, otra fase más oscura, y de esa manera entonces ya también todo esto resulta ser una mezcla heterogénea. Entonces esa clasificación está en función del número de fases. Entonces fase va a ser un sistema de propiedades idénticas y uniformes, como en este caso la parte blanquecina del mineral. Y esta es otra fase, el componente oscuro de esta misma roca. Muy bien, entonces ya con esas dos recopilaciones de datos ya vamos a ingresar a la parte experimental. Finalmente vamos a aprovechar esta práctica para poder establecer en forma cuantitativa cómo podemos dar la cantidad en que participa cada uno de los componentes, y para eso vamos a utilizar la unidad de porcentaje. El porciento es también otra unidad bastante común, muy utilizado en diversos campos de la ciencia. Entonces vamos a aprovechar esa
versatilidad que tiene esta unidad para poder expresar la composición de una mezcla. Expresar entonces en por ciento. Y volvemos a definir lo que es lo que establece el porcentaje, que es simplemente una relación entre el componente y el total. Es decir, es una fracción. Observen que matemáticamente ya estamos definiendo porcentaje. Una fracción entre el componente y el total. Esa fracción referida a 100, entonces nos va a dar el porcentaje. Vamos a aprovechar esa unidad para poder ya iniciar la cuantificación de, en este caso, una mezcla. Aplicar esa unidad a poder establecer en qué cantidad está interviniendo cada uno de los componentes. Ahora sí, vayamos a la parte experimental. Ahora ingresaremos a la parte experimental. Primeramente vamos a preparar una mezcla heterogénea, es decir, una mezcla constituida por varias fases. Para eso vamos a utilizar agua, aceite de oliva y alcohol etílico. Son tres sustancias que nos van a ayudar a preparar una mezcla heterogénea. Comenzaremos por el agua. Vamos a preparar en este vasito un poco de agua, y para que se observe mejor estas fases vamos a agregarle un colorante vegetal de aquellos que se utiliza en repostería. Una gotita va a ser suficiente para poder darle el color. Ya tenemos el color aquí, color rojo, y ahora el amarillo. El amarillo va a estar dado por el aceite de oliva. Vamos a agregar acá un poquito de este volumen. El aceite de oliva tiene la propiedad de ser más amarillento que el aceite común de girasol o de otro producto. El color es el que varía. Ustedes van a observar que el aceite común tiene un color más pálido, un amarillo pálido que no se visualiza en esta clase de experimentos. Por eso es que utilizamos aceite de oliva. Finalmente, la tercera sustancia que interviene es el alcohol etílico, el etanol, alcohol potable, que se comercializa como alcohol potable de 96 grados GL en el comercio. Para que se visualice y tenga también el color correspondiente, le vamos a agregar una gotita de colorante vegetal. Una gota o media gota es más que suficiente para darle la coloración respectiva. Tenemos entonces aquí ya preparados los tres componentes y vamos a utilizar esta probeta para ya ver cómo interactúan estos tres líquidos. Vamos a comenzar por el agua. Y en la probeta podemos medir el volumen que estamos utilizando. Entonces utilizaremos 5 mililitros. 5 mililitros. Ya tenemos los 5 mililitros de agua. Luego va a venir el aceite. Y podemos también agregar otros 5 mililitros de aceite en forma cuidadosa, de tal manera que no nos pasemos. Ya tenemos los 5 mililitros de aceite. Observen que el agua y el aceite no se mezclan, y eso es un fenómeno muy conocido. El agua y el aceite son inmiscibles, ya están formando dos fases. El agua aquí ya vemos que es más pesado que el aceite. Tenemos que el agua se acomoda en la parte inferior y luego viene el aceite. Finalmente le vamos a agregar el alcohol etílico. El tercer componente, de igual manera, cuidadosamente evitando de que se puedan
mezclar por una acción brusca de estos componentes. Entonces vamos a tratar de llegar al volumen que hemos especificado de 5 mililitros. Ya tenemos 5 mililitros de 5 mililitros de alcohol etílico, 5 de aceite y 5 de agua. Eso es en volumen, observes. Sumamos los 5, entonces ya tenemos 5 más 5, 10 más 5, 15. Y ese es el dato que vamos a utilizar. El volumen total de la mezcla es 15 mililitros. Estamos usando la unidad de mililitros. Cada componente tiene 5 mililitros. 5 mililitros de agua, 5 de aceite y 5 de alcohol etílico. Eso es conociendo el volumen, pero puede darse el caso de que no tenemos una probeta. Entonces vamos a hacer el mismo experimento utilizando un tubo de ensayo. Nuevamente vamos a colocar un poco de agua en este tubo de ensayo. No estamos midiendo el volumen, que sea eso un poquito más para que se note más los componentes. Tenemos entonces el agua. Luego aquí vamos a verter también en forma cuidadosa el otro componente, que es el aceite de oliva. Aceite de oliva. Tenemos todavía cierta cantidad de aceite de oliva. Ahora sí, ya está. Aceite de oliva, agua y finalmente el alcohol etílico. Pero aquí no estamos midiendo el volumen. Pero de igual manera deseamos cuantificar. Ya tenemos. Vamos a agregar un poquito más. Listo. Tenemos los 3 componentes que habíamos indicado: el alcohol etílico, el aceite y el agua. Pero acá, ¿cómo podemos expresar la cantidad en que interviene cada componente? Lo vamos a expresar en alturas, utilizando longitud. Vamos a medir la altura total de la muestra, que es hubiera sido de 20 centímetros, pero en este caso es de 1, 2, 3, 4, 14, hubiera sido de 15 centímetros, pero es de 14,5 centímetros. Anoten esa altura, 14,5 centímetros. Es la altura total, 14,5 centímetros. Ahora vamos a medir la altura de cada componente. Medimos la altura de agua, que es, veamos enseguida, 4. Cuidadosamente vamos a medir usando la reglita. Ahí está. 5 centímetros. La altura de agua, 5 centímetros. Ahora vamos a medir la altura de aceite. La altura de aceite, que es también 5 centímetros. Altura de aceite es también 5 centímetros. Y la altura de alcohol, 4,5, como no podía ser de otra manera, porque solamente hemos utilizado una menor cantidad de alcohol etílico, 4,5. Y la altura total tiene que dar la suma de los 3 componentes. 5 más 5, 10 más 4,5 son los 14,5, que es la altura total de la mezcla. Bien, esta es una bella muestra que lo vamos a llamar la mezcla tricolor. Ya tenemos de esa manera. Esa era la manera correcta de haber establecido la mezcla patriótica: el rojo, el amarillo y el verde.
Nosotros hemos invertido en el anterior experimento, coloreando de verde el alcohol y de rojo el agua. Tenía que ser al revés, como estamos en este otra probeta. Entonces, cada una, ahora anotamos los datos, cada una de estos componentes es una fase. Tiene color rojo, característica propia, un color amarillo, es otra fase, y finalmente la fase acuosa que está en la parte inferior. Las tres fases de diferente coloración. Le hemos dado, inicialmente las sustancias tienen colores también diferentes. El alcohol es parecido al agua, es incoloro. El agua es incoloro. En este caso, la única sustancia que tiene color es el aceite de oliva. Y los dos restantes son incoloros. Para que puedan notarse las fases es que le hemos agregado ese colorante vegetal. Vamos a hacer ahora el análisis con los datos obtenidos. Eso ya forma parte de nuestro informe y tenemos que justificar todas las observaciones que hemos obtenido en la parte experimental. Hemos visto la formación de tres fases correspondientes al alcohol, al aceite y al agua. Se acomodan de esta manera, en posiciones bien definidas. Entonces tenemos como dato la densidad de cada uno de estos compuestos. La densidad del agua es 1, muy conocido por todos, gramos por mililitro. Del aceite es 0,9 gramos por mililitro y del alcohol etílico 0,8. Observen, hay una diferencia de 0,1 unidades en su densidad. Eso significa que el agua es más pesado que el aceite y el aceite es más pesado que el alcohol. Los tres son inmiscibles, no se mezclan y por eso forman una mezcla heterogénea. Le hemos dado los colores correspondientes, donde tenemos el rojo, el amarillo y el verde, y nosotros le hemos dado el nombre de mezcla patriótica porque son los colores que representan a nuestra bandera. Ahora vamos a hacer los cálculos correspondientes de esta mezcla heterogénea constituida por esas tres fases. Primeramente haremos la composición volumétrica en %. Composición volumétrica porque las unidades que estamos utilizando para poder relacionar es en unidades de volumen, mililitros. Hemos medido 5 mililitros de cada componente, 5 de agua, 5 de aceite y 5 de alcohol. El volumen total, en este caso, es 15 mililitros de cada componente. Como no se mezclan, no hay variación de volumen. Entonces tenemos la relación entre el componente y el total. El componente que es 5 y el total que es 15, vamos a relacionar a 100 como valor máximo. Haciendo operaciones obtenemos 33% constituido por agua, 33 del aceite y 33,33 del alcohol. Hacemos la suma de los tres componentes y obtenemos 100% como valor redondeado. Entonces ya sabemos cómo podemos obtener una composición porcentual volumétrico cuando las unidades son en volumen. Eso tenganlo muy en cuenta porque en la próxima práctica, mejor dicho experimento, vamos a ver la composición másica en peso. Ahora, también podemos expresar composición en distancia cuando no tenemos el dato de volumen. En este caso hemos medido distancias de cada componente. Para el agua era 5 centímetros de altura, 5 de aceite y 4,5 de alcohol etílico. Tenemos el componente y el total. La suma, la altura total de esa mezcla era de 14,5 centímetros. Hacemos la relación componente sobre el total referido a 100 y obtenemos 34,5 para el agua y para el aceite y 31% para el alcohol. Hacemos la suma y nuevamente vemos que es 100
Y eso tiene que ser siempre exacto, o mejor dicho, siempre tiene que ser el valor máximo, porque está referido a 100. Podemos referir este valor a 1, o a 1000, o a millón, pero en este caso estamos utilizando como valor de referencia 100. De esa manera entonces hemos hecho el análisis de esta parte experimental correspondiente a una mezcla heterogénea. Y ahora vamos a preparar una mezcla homogénea, totalmente contrario a la anterior. La anterior, recuerdan ustedes, hemos estudiado mezcla heterogénea, constituida por varias fases. En esta ocasión vamos a ver las diferencias que existe con una mezcla homogénea. Vamos a utilizar cloruro de sodio y tenemos la oportunidad de pesar. Esto pesa exactamente 5 gramos. Vamos a colocar en este vaso y disolver con otra cantidad conocida de agua, que es 20 mililitros, que tenemos con la probeta, medimos fácilmente, que corresponde a 20 gramos. 20 gramos de agua y 5 gramos de cloruro de sodio. Ahora con la varilla vamos a disolver, vamos a disgregar toda la sal, y de esa manera vamos a obtener esta solución conocida como salmuera. La salmuera no es más que una mezcla de sal común con agua, es una mezcla muy conocida, la salmuera. Bien, ya tenemos entonces esta mezcla, pero a diferencia de la anterior, está constituida por una sola fase, la fase acuosa. Es agua con los iones de sodio y de cloro disueltos, y llegan a formar un solo sistema, y eso es lo que conocemos como salmuera. Observen ustedes, aquí ya tenemos preparada una solución homogénea, y volvemos a repetir, constituida por una sola fase. Y esta disolución es muy conocida, vuelvo a recalcarles, se denomina salmuera, una mezcla de sal y agua. Y ahora vamos a demostrar una de las características principales de una mezcla, que se puede separar por métodos sencillos, como por ejemplo evaporación o vaporización. Aquí ya tenemos la salmuera que hemos preparado hace rato, y le vamos a vaciar en esta cápsula para poder someter a vaporización. Para eso vamos a utilizar este trípode y el mechero de alcohol. Encendemos. Ahora sí, utilizamos este triángulo. Podemos también utilizar una rejilla con amianto, y que nos permite sostener esta cápsula. Pues vamos a colocar ahora la cápsula encima del trípode, y vamos a esperar un cierto tiempo hasta que se vaporice la salmuera. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces vamos a hacer que el agua, que es uno de los componentes, pueda evaporarse y dejar como residuo la sal común. Ese es el objetivo. Aprovechamos el punto de ebullición bajo que tiene, relativamente bajo del agua, que hierve alrededor de 90 grados aquí en nuestra ciudad, y sabemos que a nivel del mar hierve a 100 grados centígrados. Pero lo que aquí sí interesa es justamente aprovechar esa situación de que el agua puede vaporizarse. Si colocamos hasta mañana o hasta varios días al medio ambiente, se evaporará, el agua se evapora, todo el líquido pasará a la fase gaseosa. Ese es un fenómeno de evaporación cuando utilizamos la energía solar. En este caso estamos utilizando, y es un dato importante, la energía generada por la combustión del alcohol. Entonces, mientras
se dure ese fenómeno, les voy a mostrar al final de este proceso el residuo blanquecino del cloruro de sodio, componente de esta mezcla conocida como salmuera. Mientras tanto, aprovecharemos para hacer el análisis de los datos que hemos obtenido en este proceso experimental. Y ahora vamos a explicar las características de una mezcla homogénea. Hemos preparado mezclando cloruro de sodio o sal común con agua, una cantidad ya definida. Hemos pesado 5 gramos de sal mezclado con 20 gramos de agua. Se disuelve totalmente y los cristales de cloruro de sodio se transforman en iones sodio y en iones cloro, que está ya en la fase acuosa, totalmente mezclados y forman una sola fase, y esta mezcla es conocida como salmuera. Una mezcla de agua y sal común es conocido como salmuera. Todo tiene las mismas características, no es como la anterior donde teníamos características diferentes. En cambio, en este caso es una mezcla homogénea porque sus propiedades son totalmente idénticas. En una mezcla heterogénea, las fases están con características diferentes. Vamos a aprovechar ahora este experimento para hacer el cálculo de la composición. Pero esta vez vamos a hacer un cálculo de composición másica en peso o ponderal. Vean tres nombres: en peso, composición másica o composición ponderal. Utilizamos unidades de masa, gramos en este caso. 5 gramos de cloruro de sodio, 20 gramos de agua, y hace un total de 25 gramos de mezcla. Sumamos los dos, 25 gramos de mezcla, que es el componente total, que es, mejor dicho, la mezcla total. Y ahora el porcentaje, nuevamente reiteramos, se define como el componente sobre el total. Es una fracción. 5 gramos de sal sobre 25 de mezcla total. Referido a 100 sale 20%. Como son dos componentes, si restamos de 100 ya obtenemos el segundo. 100 menos 20 sale 80. Entonces ya tenemos la composición másica de esta salmuera. 20% de sal común y 80% de agua. Y ahora vamos a concluir con la visualización de la característica fundamental de una mezcla, que son fáciles de separar. Empleando métodos físicos podemos separar fácilmente, y uno de esos métodos es por evaporación o por vaporización. En este caso teníamos una mezcla de sal común con cloruro de sodio. Hemos sometido a calentamiento con un mechero de alcohol y hemos eliminado de esa manera todo el agua que componía la mezcla, y queda al final un residuo de sal común. Hemos hecho una vaporización a sequedad, de tal manera que se ha eliminado todo el agua y queda, vuelvo a repetirles, estos cristales de cloruro de sodio, sal común. De esa manera entonces recuperamos nuevamente uno de los componentes, que en este caso es la sal común. Y de esa manera reafirmamos esa propiedad principal de las mezclas, que pueden ser separados fácilmente. Las propiedades de los componentes que constituyen una mezcla se mantienen. No hay un cambio total de sus propiedades. Vamos a hacer ahora un resumen de este experimento denominado mezclas. Hemos hecho diversos ensayos para llegar a una conclusión. Hacemos un resumen. La conclusión de todo informe es un resumen de lo realizado, de exponer lo más importante. Y en este caso reiteramos nuevamente la definición de mezcla. Una mezcla es la interacción de sustancias en cantidades variables. Las cantidades no son muy importantes en este caso. Podemos agregar mayor o menor cantidad de cada uno de ellos. Las propiedades de los que constituyen la mezcla no llegan a variar. No hay una transformación total de las sustancias que
constituyen la mezcla. Luego, otra propiedad importante de las mezclas es que estas se pueden separar por métodos físicos sencillos, como es el caso de vaporización o evaporación. Vaporización cuando calentamos con un mechero de alcohol, o evaporación si dejamos la mezcla hasta el día de mañana. Igual hubiéramos visto que en la cápsula hubiera quedado simplemente la sal común. De esa manera también justificamos la formación de los grandes salares de nuestro altiplano sudoeste. El salar de Uyuni, por ejemplo, que es uno de los más extensos salares de esa región, se ha formado por evaporación. De esa manera entonces también se los conoce como recursos evaporíticos de nuestro país.